capítulo 4 de Filipenses, ya entramos. Estuvimos viendo los últimos versículos de, de esta carta, del versículo 3, que decía que somos ciudadanos del cielo. Decía el versículo 20 del capítulo 3, ¿no? Y como tales, entonces Pablo continúa en la carta escribiendo o ya siendo acercando al final y basado justamente en esa ciudadanía del cielo, dice capítulo 4 versículo 1. Este capítulo tiene un montón de versículos que sabemos de memoria y que muchas veces lo hemos utilizado o hemos escuchado muchas prédicas y alguna vez seguramente lo hemos utilizado y nos ha servido para nuestra vida, pero bueno, gracias a Dios vamos a estudiar en esta última parte cada uno y podemos desglosar cada uno de estos versículos, ¿no? Dice eh, capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hasta acá vamos a compartir hoy estos 4 versículos. Seguramente el más conocido de estos 3 va a ser el de regocijado, ¿no? Que no sé si alguna vez lo pusimos tan en práctica como debería ser, ¿no? Porque pensemos, esta es, decíamos al principio del estudio de este libro, que es la carta del gozo, donde más veces se utiliza la palabra gozo en estos 4 capítulos. Y quien habla de gozo es nada menos que el apóstol Pablo cuando está preso en Roma, cuando eh, fue castigado 39 veces con látigo, un montón de veces, tuvo 3 naufragios, pasó una noche en alta mar, una vez fue apedreado y dado por muerto, tuvo hambre, escasez, dice un montón de situaciones y sin embargo él dice, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. O sea, siempre hablando del gozo. eh, Así que es alguien especialista y que puede dar fe de lo que es el gozo y de eso seguramente tenemos que aprender mucho, ¿no? Eh, Como siempre en los saludos de Pablo, tanto cuando comienza como en el final, cuando saluda, uno puede ver la, el corazón de pastor de Pablo, ¿no? Cuando acá dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, ¿no? Entonces, él le está hablando a esa iglesia de los filipenses y uno ve ese amor, ese cariño y entiende la pasión que tenía por las ovejas, es decir, por el pueblo, por los hermanos de esa iglesia y de las iglesias que él había fundado en general, y ve ese deseo y dice, gozo y corona mía. Y acá cuando habla de corona no es la corona de un rey, sino de la corona que recibe un atleta, el premio que recibe un atleta, digamos, cuando gana una carrera, por ejemplo, eh, a eso se refiere cuando dice gozo y corona mía, pero uno ve eh, la pasión de Pablo por cada una de las personas y de los hermanos que se congregaban en esa iglesia. Entonces vemos un saludo afectuoso, ¿no? Cariñoso, y donde él se gozaba realmente y sentía ese amor también de parte de los hermanos. Pero también vamos a ver que hay
exhortación. Dijimos al principio de esta carta, cuando empezábamos a leer, que no era una iglesia con muchos problemas, pero vimos, por ejemplo, que había enemigos de la cruz, vimos en el capítulo 3. Ahora, acá hay dos mujeres que aparentemente tienen diferencias, y entonces hay una exhortación ahí, pero yo no sé si se dieron cuenta leyendo en los versículos 1, 2 y 4, hay, hay eh, algo que resalta que es lo mismo, dice. Hay unas palabras que resalta y dice lo mismo, o tiene que ver con lo mismo. Versículo 1, 2 y 4. Y la palabra, si no se dieron cuenta, o el texto dice, en el Señor. El versículo 1 dice, estar firmes en el Señor. El versículo 2 dice, que sean de un mismo sentir, a las dos mujeres que están distanciadas, dice, de un mismo sentir en el Señor. Y en el versículo 4 dice, regocijados en el Señor. Entonces son, podemos decir, tres consejos o tres mandamientos por ahí que Pablo nos habla y que tenemos que poner o enfocarnos en esto, siempre en el Señor. La palabra cuando habla en el Señor también tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, el primero que dice, estar firmes en el Señor. Ya lo habíamos escuchado otras veces a Pablo hablar acerca de permanecer firme. Permanecer firme, en este caso, está hablando, como decía, de falsos profetas, de enemigos de la cruz, de estas mujeres que estaban distanciadas, y entonces que no llevarse por las doctrinas o las falsas doctrinas, ¿no? que querían inculcar los judaizantes, y entonces dice, estad pues firme. Ahora, ¿firme qué? En el Señor, en el Evangelio que habían sido recibidos y había predicado el apóstol Pablo, habían recibido por el apóstol Pablo, y firmes en el Señor. No hay otra manera de estar firme que no sea en el Señor. Ahora, yo siempre, y cada vez que hablo de esto firme, y en casa me retan porque hablo del servicio militar, cuando hice el servicio militar y estuve en la conscripción. Eh, pero en esa firmeza de los soldados, por ejemplo, eh, hay cansancio, pasan cosas, donde de pronto deja de estar firme. Pero acá no se trata, no habla de una firmeza en ese sentido, sino mantenernos firmes, seguros y confiados en el Señor. Porque es lo único que nos va a mantener justamente en la voluntad de Dios. En el Señor es la voluntad de Dios. Si hablamos de que somos ciudadanos celestiales, ciudadanos del cielo, o sea, tenemos que vivir la vida que se vive en el cielo acá en la tierra. Y la única manera es estando firme en el Señor. Si no conocemos al Señor, no podemos vivir esa vida. Y si no nos mantenemos firmes y nos distraemos, eh, la prédica del domingo, el pastor que trajo la palabra decía, enfocados en el Señor, ¿no? Es decir, pasan circunstancias que nos van desviando, por ahí nos van desanimando y perdemos de vista, nos desenfocamos del Señor. Pero Pablo nos insta en esta primera parte a estar firmes en el Señor, a estar confiados, a estar seguros, a seguir los pasos que Él marcó, a tener la seguridad de que no hay eh, otro evangelio, como dice Pablo en otra carta, no es que haya otro evangelio, sino que lo quieren distorsionar.
o que quieren predicar otra cosa, pero si nosotros estamos seguros en Jesús, si nosotros creímos en Jesús como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo reconocemos como mi Señor y mi Salvador, me arrepiento de todo pecado, lo reconozco como Señor y Salvador, tengo la seguridad de que ya soy ciudadano del cielo, de que ya soy hijo de Dios, de que un día voy a tener la vida eterna y voy a tener, ya lo hablamos el otro día, y voy a tener la corona de la vida y todo, pero mientras tanto lo tengo acá, esa seguridad la tengo acá, entonces dice, permanezcan firmes, no se dejen llevar por falsa doctrina, no se dejen distraer por artilugios del enemigo que quieren distraernos para hacernos caer, ¿no? Entonces dice, así que lo primero eh, que decía este versículo 1 dice, estad así firmes en el Señor, amado. Y vamos a leer algunos versículos de estar firme en Gálatas, capítulo 5, versículo 1, hablando de estar firme. Gálatas 5:1, el apóstol Pablo le decía a los Gálatas. En mi Biblia, el título de este capítulo 5 dice, los privilegios de la libertad cristiana. Y entonces comienza el versículo 1 y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en que en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, la seguridad de la salvación. Porque en definitiva, todo esto tiene que ver con el regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuál es mi gozo? Que el Señor me perdonó los pecados, me limpió, me restauró, me justificó y me dio vida eterna. No hay gozo más grande que eso, ¿sí? Entonces, estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No, eh, y dice, no, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, no volvamos atrás. No, no neguemos, porque siempre digo que a veces con nuestras actitudes estamos negando o desvirtuando, desvalorizando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Lo que escribimos con la mano, dice el dicho, lo borramos con el codo, ¿no? Y a veces hablamos mucho de Dios y después nuestras maneras de ser justamente dejan bastante que desear. Entonces dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes. Ahora, hay otro pasaje que leímos no hace tanto en Efesios, cuando estudiamos Efesios, capítulo 5, 6, perdón, cuando habla de la armadura del cristiano, ¿se acuerdan? El final de Efesios. Dice, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, porque estamos viendo de estar firmes. Dijimos que 3 veces ahí en Filipenses dicen, en 4 versículos, 3 veces dice estar firme. Entonces estamos viendo estar firme. Porque dice, y en el poder de su fuerza, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir
en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y ya que está, vamos a leer la armadura, ¿no? Dice, eh, versículo 14, terminó el 13 diciendo, y habiendo acabado todo, estar firme. 14. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. Entonces, la importancia de estar firme. ¿Por qué? Porque el diablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, y el diablo siempre va a venir a tratar de poner palo en la rueda, digamos, ¿no? De tratar de hacernos caer, de hacernos pisar el palito. Pero dice, tenemos que estar firmes, volviendo a Filipenses. La armadura de Dios habla eh, para resistir justamente al diablo, ¿no? Y bueno, habla de la palabra, de la fe, ¿no? El apresto del Evangelio, el poder predicar y enseñar el Evangelio de Jesucristo. eh, Todo eso lo vimos ya, pero digo, es importante que lo recordemos, porque es lo que necesitamos, estar firme en el Señor. Y no es casualidad que en la Biblia tantas veces se mencione, sino que Dios quiere que entendamos que es necesario, que la única manera de estar firme es buscar su presencia, leer la Biblia, consagrarnos, congregarnos, ¿no? Orando en todo tiempo, en todo lugar. Es la única manera de estar firme, no oyendo voces que a veces pensamos que porque son muchas tienen razón y entonces vamos, siempre, siempre pongo el ejemplo de que cuando Jesús entró en Jerusalén montado en el burrito, todos lo aclamaban como el rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos estaban de acuerdo. ¡Ey! Viene el rey, él nos va a salvar, él nos va a libertar, ¿no? Y a los pocos días, la multitud que lo aclamaba, que decía, crucifícale. Entonces, no siempre las voces que escuchamos, porque son muchas, tienen razón. ¿Sí? Entonces, estar firme, primero de los puntos. Eh, Estar firme en el Señor. Ahora viene una exhortación o un llamado de atención a dos hermanas de la iglesia. Versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Otra vez en el Señor, esta vez de un mismo sentir. En el capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? Que ya lo hemos visto. Entonces, cuando habla de que tiene que haber el mismo sentir, es que estemos unidos y en un mismo espíritu, podemos decir, en cuanto a lo que es la doctrina de la fe, ¿no? La doctrina del Señor, el estar unidos. Y acá evidentemente estas dos mujeres, no lo dice la Biblia, pero tenían una diferencia. Ahora, si leemos el capítulo 3, el versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, con nombres cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero a lo que voy es a las dos mujeres. No eran dos mujeres cualquiera. Eran dos personas que Pablo eh,
pongamos la situación, si expusiera, como hizo Pablo, los dos nombres de dos personas que no son cualquier persona, sino son dos hermanas que dice que combatieron con él el Evangelio, es decir, predicaron con él, fundaron la iglesia. Recordemos cómo se inició la iglesia en Filipo. ¿Se acuerdan? Con Lidia, la mujer de púrpura, que cuando Pablo y Bernabé fueron para ahí, encontraron a esta mujer y otras mujeres, ¿no? Era vendedora de púrpura, dice esta Lidia, y predicaron el Evangelio y dice, y se convirtieron. Y enseguida automáticamente empezaron a abrir las casas estas mujeres, así que probablemente esta eh, Evodia y Sintique probablemente hayan sido de esas primeras mujeres que estuvieron con Pablo. Es decir, probablemente fueron de las fundadoras de la iglesia y de quienes ayudaron a Pablo a que la iglesia se expanda. Probablemente hasta dieron sus casas para abrirse como iglesia, porque en ese momento no había iglesias como hay ahora, no había templos como hay ahora, y donde abrían una casa y se hacían lo que hoy llamamos células, era lo que en ese tiempo era la iglesia. Entonces, estas dos mujeres, Pablo dice, les ruego, y la versión original dice, en realidad, eh, dice, ruego a Evodia y ruego a Sintique, y después también dice, y ruego a los hermanos que, o sea, tres veces ruega Pablo para que las mujeres se pongan de acuerdo. Ahora, hay algo interesante, dice, que sean de un mismo sentir. ¿En qué? En el Señor. Es decir, por un lado Pablo las expone y dice, bueno, evidentemente había alguna división o alguna, entre ellas había alguna división, y Pablo sabía que era peligroso para la iglesia. Y entonces las expone, pero lo primero que dice, lo llama a ellas como a reflexionar. Tiene que haber un estudio en un mismo sentir. Y fíjense que Pablo, vimos en el versículo 3, no habla mal de una y bien de la otra, o no dice, eh, no, porque son malas siervas, porque perturbaron el Evangelio, porque... No, no. Él reconoce que eran dos personas importantes dentro de la iglesia y que para él fueron un pilar importante. No dice, ahora pongámonos en el lugar de las mujeres. ¿Qué pasa si uno de nosotros seríamos las mujeres y viene y leen la carta? Como hacían, ¿no? Sacaban la carta y decía, a ver, Evodia y Sintique tienen que estar unidas en un mismo sentir en Cristo. Como hacemos, lo primero que hace toda la iglesia, a mirar, a ver, cómo se habrán sentido esas mujeres cuando leyeron los nombres de ellos, cuando expusieron esos nombres. Eh, por otro lado, no dice cuál fue la diferencia, pero evidentemente tendrían, como dije, dos personas importantes dentro de cada una en un ministerio. Póngale una de evangelismo, la otra de alabanza, no sé. Y Pablo dice que haya el mismo sentir. Y entonces Evodia dice, no, pero la culpa fue de ella. Y Sinti que dice, sí, pero vio lo que dijo ella. Y Pablo no está cuestionando, no está ni a favor de una ni de otra, que es lo interesante. Y lo que tenemos que saber también como iglesia, porque también Pablo, ya entrando un poquito en el versículo 3, este, tenemos que reflexionar en esto. Pablo no le pide a los pastores que intervengan, le pide
a los colaboradores, a los que están ahí, a los de la iglesia, a los que la conocen. Bueno, a ver si ustedes pueden mediar en este conflicto. Primero ellas tienen que ponerse de acuerdo, pero nosotros, como iglesia, no hay que esperar que sea el pastor. Ahora, tampoco es porque yo soy amigo de Cinti que voy a estar a favor de ella. No, yo soy de... Porque ahí entramos como la iglesia que decía, no, porque yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy... No, yo soy de Cristo, decía el otro, más santo que cualquiera. Y a veces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Pablo le ruega a las mujeres que tengan un mismo sentir, un mismo pensamiento. Si los dos están, porque en esta diferencia hay que entender algo. Yo puedo entender que todos tenemos diferencias. A ver, la verdad, total no escucha a nadie, nadie nos ve ni nada. Hay alguien, o tenemos a alguien, no necesariamente la iglesia, pero alguien que conocemos que no nos cae bien, que nos molesta, que ya uno lo ve y quiere agarrar para otro lado porque dice, ya, es como el pueblo de Israel cuando salió o cuando iban en Egipto para salir, cuando salieron de Egipto, mejor dicho, y Dios le dio para comer el maná y qué sé yo, y estaban primero contentos, felices, qué sé yo, pero después empezaron, viste, ¡ay, ya estoy podrido, tomé maná, ya basta, me sale la carne de la codorniz, me sale por la nariz, no quiero más. Mejor era, entonces empezaron a quejarse de todo. Y conocemos gente así que la escuché y se queja y critican y yo no sé cuál fue la diferencia de estas mujeres, pero evidentemente hubo una diferencia que Pablo, estando preso, se tuvo que preocupar por eso. Y le dijo, bueno, tiene que haber ustedes el mismo sentir, pero ese sentir no puede ser algo que le diga el pastor, el hermano, eso lo tienen que sentir ustedes porque al que están sirviendo es al Señor, por eso es un sentir en el Señor, en el Señor. Entonces, si es en el Señor, todo lo que está por debajo del Señor no sirve para nada, como dijo Pablo. Todo lo que antes para mí era ganancia, hoy lo tengo como pérdida, ¿no? Entonces, normalmente ponemos nuestro orgullo, nuestro ego, no porque dijo, no porque me hizo, no porque... Entonces, no importa quién tuvo la culpa, porque dice, y acá lo había notado, el versículo, en Mateo 5:23, sí, esto lo dijo Jesús, que tan lindo escucharlo. Después cuando lo tenemos que poner en práctica, no sé si es tan lindo, ¿viste? O no sé si somos tan de hacer la voluntad. Señor, oramos, Padre nuestro, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, pero a este no lo perdone. Versículo, capítulo 5, versículo 23, parte del conocido la bienaventuranza o el sermón del monte. Jesús dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Antes de traer la ofrenda, ¿cuál es la ofrenda?
la alabanza, la oración, la adoración, la prédica, no sé qué, eh, y te acordás, dice, y te acordás que, y no dice que vos tenés algo contra el otro, dice, el otro tiene algo contra ti, dice, andá y arregla las cosas, ponete a cuenta. No importa, el otro tiene 98% de probabilidad de que me ofendió. Bueno, hay un 2% que me corresponde a mí. Entonces, yo ese 2% tengo que ir y ponerlo de parte mía. Ir, pero acá evidentemente Evodia y Sinti que no eran de humillarse fácil. No era que dijeron, bueno, te perdono, bueno, sí, te pido perdón, ¿no? O sea, eran como nosotros. De la boca para afuera podemos hacer un montón de cosas y decir un montón de cosas. Hasta podemos perdonar de la boca para afuera. Pero si él no es de un corazón convencido y arrepentido, aun por más que esté dolido, eh, no sirve de nada. Por eso dice, un sentir en qué, en el Señor. Porque por más esfuerzo que nosotros pongamos, si no está basado o fortalecido en el Señor, no vamos a poder hacer nada. Ahora, andá y ponete a cuenta. Ahora, si el otro después no lo acepta, o si lo acepta regaña a diente y después, como imagino yo, ¿no? Yo imagino la situación de Bodio y Sinti, que a esta no la puedo ni ver, y entonces no vengo a la iglesia. No vengo el día de la Santa Cena porque en la Santa Cena está la bendición. Y después, y Pablo dice, haya el sentir en el Señor, un mismo sentir en el Señor. Entonces, en la voluntad de Dios que estemos unidos. Decimos siempre ese versículo, hablando de los versículos famosos y que conocemos tanto, ¿no? Eh, qué bueno es que estén los hermanos juntos, unánimes, en armonía, ¿no? Porque ahí está la bendición del Señor. Y después estamos mirando al hermano o a la hermana que, ojo, también puede ser que no esté en la iglesia, pero tengamos cosas contra otro fuera de la iglesia, pero yo soy cristiano. Yo soy el que tengo que humillarme. Ahora, humillarme no quiere decir que me deje humillar o basurear lo que normalmente decimos. Humillarme voy al sentido de yo pido perdón. Yo seguramente alguna vez lo conté, pero en mi trabajo me pasó y tuve una persona de donde trabajo, se enojó conmigo y por 3 años estuvimos sin hablar. En realidad ella no me hablaba. Y yo cuando la veía la saludaba, pero pasaba así, furiosa. Hasta que un día le dije, me paré y le dije, mire, discúlpeme, pero no podemos seguir así porque nos vemos todos los días y tal. Digo, yo reconozco que yo tuve parte de culpa, le digo, y quiero pedirle, por mi culpa, le digo, quiero pedirle disculpas y le pido perdón porque yo no puedo vivir así, le dice. Y entonces me dijo, está bien, porque usted ese día empezó y ya empezó a sacar, le dije, espere. Yo le pido perdón. Yo sé lo que yo hice y le pido perdón de mi parte. Si usted lo acepta, bien. Si no, yo la voy a seguir saludando, le voy a seguir sirviendo como siempre. El problema será suyo. Y bueno, después entonces empezó a saludarme más normalmente, aunque igual yo creo que me seguía teniendo
esa bronquita, ¿viste? Pero yo le pedí perdón. Ahora, después si ella lo aceptó o no lo aceptó, bueno, aceptaba saludarse por lo menos. Este, entonces, lo que está de mi parte yo lo tengo que hacer. Y acá Pablo, hablando de estas mujeres, no las denigra, no las humilla, no, nada. Él simplemente en ese corazón de pastor, en ese amor de pastor, sabía que eso podía causar división y problema en la iglesia. Y entonces le pide a ella, manténganse unidas en el Señor. Están peleando por la misma causa. No peleándose entre ustedes, sino peleando en la misma causa que es Jesús, el Evangelio de Cristo. Entonces, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. En ese menguar mío yo tengo que dejar mi orgullo, ¿no? mi ego personal para dejar que el Señor crezca. Ahora, eh, cuando tenemos un montón de, de frases o de versículos en la Biblia, a lo largo de la Biblia que habla de los unos y los otros, ¿no? De cuántas cosas debemos hacer los unos con los otros. Algunas ya las estudiamos en algunos de los libros de las cartas de Pablo que hemos estudiado, o de los evangelios que hemos estudiado, pero por ejemplo, yo anoté algunas cosas. Bueno, unidos en el Señor, tiene que ver con esa unidad los unos con los otros. Estas dos mujeres estaban combatiendo el evangelio de la fe, codo a codo con Pablo, sufriendo lo que Pablo sufría, predicando como Pablo predicaba, y ahora vamos a hacer un break ahí también en eso de la mujer y el ministerio, pero hablando de los unos y los otros. Como dije, humillarse o pedir perdón no es fácil, pero es algo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer. Entonces, hablando de los unos y los otros, por ejemplo, dice que se amen los unos a los otros, lavarse los pies los unos a los otros. Nos enseñó Jesús. Eh, Alégrense los unos con los otros, lloren los unos con los otros, o alégrense con los que están alegres, con los que ríen y lloren con los que lloran, ¿no? Eh, Vivan en armonía los unos con los otros, no critiquen unos a otros, recíbanse, instruyanse, anímense, salúdense, preocúpense, sean buenos, perdónense, sean compasivos, sométanse unos a otros, sopórtense unos a otros, estimulen al amor y a las buenas obras unos a otros, sobrelleven la carga los unos de los otros, hónrense unos a otros, dense honor, consuélense unos a otros, y bueno, podríamos seguir la lista es interminable de ejemplos de que yo tengo que hacer por el otro. Mismo Pablo, eh, eh, creo que era en la de Efesios que leímos, que decía que debemos considerar al otro aún mayor que yo mismo, ¿no? Y entonces Pablo acá llama a estas personas, no, quería hacer un break con el tema de las mujeres, porque decía, y signo de pregunta, la mujer en el ministerio, no voy a hablar de si tiene que ser pastora o no pastora, pero la mujer en el ministerio. Acá vemos que Evodia y Sintique eran dos personas influyentes y trabajadoras codo a codo con Pablo. Pero también si leemos, y quiero que lo lean conmigo, en Romanos capítulo 16, bueno, eh, eh, en sí, Romanos 16, por ejemplo, pero hay uno que
Eh, la primera mujer misionera, podemos decir, que fue María Magdalena, aquella mujer que el Señor echó 7 espíritus inmundos que tenían. Cuando fue a la tumba y no estaba Jesús y le dijo, anda a decirle que están ahí en el reunidos, anda a decirle que resucité. O sea, vemos que las mujeres ocupan un lugar y en el capítulo 16 de Romanos, versículo 1 dice, os encomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Acá teníamos una hermana Febe, diaconisa, que fue la que llevó la carta a los romanos. Y que la reciban en el Señor, igual que a los santos, dice, ¿no? Saludad a Priscila y Aquila, que habían puesto también su casa y ayudaron a fundar 3 iglesias. Eso lo vemos en Hechos. Eh, y pusieron su vida por mí, dice. Eh, y bueno, dice en el versículo 6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Eh, y hay varias que nombra Pablo. Saludad en el versículo 12 a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Es decir, que las mujeres cumplen un papel importante dentro de la iglesia, trabajando en el ministerio. Y, y yo creo que en la mayoría de las iglesias hoy en día vemos, no sé en porcentaje, pero estoy seguro que más del 50% de las iglesias son mujeres las que están. Entonces, son importantes las mujeres en la iglesia y es importante que trabajen y que ocupen lugares, porque Pablo dice que estas 2 mujeres trabajaron con él en el Evangelio. Entonces, uno puede decir, bueno, no hay mujeres pastoras, pero hay muchas otras cosas que pueden trabajar y pueden colaborar en la iglesia y que no tiene que ver solamente con la limpieza, porque por lo general decimos, no, la mujer tiene que ir a limpiar los baños, limpiar el piso, ¿no? Ayudar a poner las flores y a que la iglesia esté linda. Y, y hay tantas cosas que pueden hacer las mujeres. Entonces, es importante darle lugar a la mujer también en la iglesia. Eh, entonces volvemos a Filipenses. El versículo 3 dice, ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el Evangelio, Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjate que habla de las mujeres, de estos hombres colaboradores con él, un tal Clemente, más otros más, ruega a un compañero fiel, algunos dicen que es Timoteo, otros Epafrodito, otros piensan que es Lucas, más allá de quien fuera, era un estrecho colaborador importante con Pablo, y Pablo ruega que ellos intervengan para que no se desmadre la situación, para que las mujeres se mantengan unidas y la iglesia esté unida, pero porque hay un fin y un propósito, dice que eh, decía, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Los nombres de quién? De los colaboradores. Estaban también Evodia y Síntique.
O sea, a pesar de las diferencias. Él estaban inscritos su nombre en el libro de la vida. El problema es que si no cambian su situación y no tienen ese sentir en el Señor, entonces pueden perder esa posibilidad de estar en el libro de la vida. Pero, y la Biblia habla en varios lugares acerca del libro de la vida. Voy a leer algunos versículos solamente. En Éxodo 32, para citar el Antiguo Testamento, Moisés está orando o hablando con el Señor y le dice, espere que no tengo, Éxodo 32, dice, en el 31 dice, volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro del que está escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo del libro, ¿no? Entonces vemos que hay un libro, ese es el libro de la vida, en otro dice el libro del cielo. Vamos a ir directamente a Apocalipsis, que es el final, 13:8, ¿no? Eh, Dice, y adoraron, está hablando de los que adoraron al falso profeta acá, y dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces vemos que hay un libro de la vida donde están inscritos quiénes, los hijos de Dios, los que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Apocalipsis 21 también dice, en el 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y podemos citar un montón, también en Daniel 12 habla acerca del libro de la vida. Eh, ¿Y por qué hago hincapié en el libro de la vida? Porque comenzamos diciendo acerca del versículo 20 del capítulo 3, que decía que somos ciudadanos del cielo y que tenemos que vivir como ciudadanos del cielo acá en la tierra, habíamos dicho. Y Pablo está hablando a una iglesia que ama, que no tiene grandes problemas, grandes dificultades, eh, está hablando, pero le dice, regocijaos en el Señor siempre. Entonces, ¿por qué hice hincapié en el libro de la vida? Porque es lo más importante. Cuando también creo que es en Mateo capítulo 10, donde los apóstoles vienen después de haber predicado, eran 70 creo los que fueron y predicaron el Evangelio, dice, y Señor, y echamos fuera demonios, dice, y se sujetaban a nosotros, hicimos milagros, hicimos esto y el otro, y Jesús le dice, no se regocijen de eso, sino que regocíjense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, la importancia de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ya lo hablamos en otros pasajes anteriores de esta misma carta, donde decíamos que Dios no es que hoy cometí un pecado y te borra y mañana me arrepentí y te anota de nuevo. No, estamos anotados ahí y salvo que nosotros por decisión propia cometamos algo que nos lleve a alejarnos completamente de Dios, Dios va a borrar el nombre del libro de la vida. Pero si no, ese tiene que ser nuestro regocijo. Por eso Pablo dice, versículo 4 de Filipenses, regocijaos en el Señor otra vez. La primera era, estén firmes en el Señor. La segunda es, estén unidas o en un sentir en el Señor. Esta tercera es, regocíjense en el Señor.
Y por eso dije antes, más que a lo mejor, más que un consejo, podemos decir que es casi un mandamiento. Eh, es como una obligación. Mi gozo en el Señor no tiene que estar puesto en lo que el Señor me da. Esto decía el pastor Mario el domingo pasado. No es por lo que yo recibo de Dios que entonces yo hoy estoy contento porque Dios me contestó la oración. Hoy me sanó, estoy contento, estoy gozoso, y mañana no me contestó y entonces estoy enojado y le recrimino a Dios. No, mi gozo tiene que ver con lo que Dios hizo por mí y eso tiene que ser suficiente. O sea, yo tengo que estar completo en Él por lo que Él hizo en mí. Yo no puedo estar dependiendo de la circunstancia, de si Dios me escucha o no me escucha, porque dice en el Salmo 16, creo que dice, eh, eh, ahí se me fue el versículo ahora, eh, ese, justo. Versículo 9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. O sea, mi gozo tiene que ver con la confianza que yo tengo en lo que Dios hizo por mí, no en lo que yo hago para Dios, ni en la respuesta de Dios, sino lo que Él ya hizo por mí. Entonces decía, nosotros no tenemos que depender, el regocijarme en el Señor siempre, dice Pablo, tiene que ver con lo que Dios hizo por mí y lo que yo, en que el Señor, no es que el Señor se glorifique en mí, sino el Señor es glorificado en mí. ¿Por qué? Porque Él me salvó, me rescató y yo valoro lo que Él hizo y vivo conforme a su voluntad. Por eso decía, en el Señor tiene que ver con la voluntad, hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que yo sea rico, que todo me vaya bien, que yo sea sano, que yo... No, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En mí van a tener paz. Entonces, el gozo del Señor tiene que ver con eso, con la paz que yo tengo, dice en Isaías, este, que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento, ¿no?, persevera en el Señor. Entonces, regocijarme en el Señor tiene que ver con la alegría que yo siento de poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, de saber que ya no hay condenación del pecado en mi vida porque Cristo pagó el precio, de saber que un día voy a tener ese galardón de tener la vida eterna, de morar junto con el Señor, de participar de la boda del Cordero. Entonces, ese es el regocijo. Ahora, dije al principio, Pablo está hablando del gozo desde la cárcel, desde todos los padecimientos que sufrió. eh, bueno, el pastor Mario también contó acerca de un montón de cosas que sufrió a lo largo de su vida, de estos últimos años, para llegar a ser pastor, y sin embargo, como vive una vida de gozo, de plenitud en Cristo Jesús. Y esto es lo que tenemos que entender, que nuestro gozo no depende de si hoy me levanté de buen humor o de mal humor. No depende de si hoy me duele más o menos los huesos, la cabeza, la muela y el Señor me contesta o no me contesta. Depende del amor de Dios, de conocer el amor de Dios por mí, de saber que ese amor fue suficiente para mí. Que no lo puedo entender, pero en su amor inagotable mandó a Jesucristo que pagara el precio por mis pecados y me salvó, me perdonó, me justificó y hoy tengo vida eterna. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo me regocijo, yo estoy contento, yo estoy gozoso. Entonces, uno tendría que estar todo el tiempo alabando y bendiciendo el nombre del Señor justamente por lo que Él es, no por lo que me da. ¿Sí? Entonces, regocijaos en el Señor siempre. Vivamos gozosos en la presencia del Señor.
En su presencia hay plenitud de gozo. ¿Sí? Entonces, vivamos conforme a esa plenitud, a ese gozo, a ese conocimiento de mi Señor, mi Salvador, para tener ese gozo que colme todas mis expectativas. Yo no tengo gozo porque hoy el Señor me da y mañana no me da. Porque si no estaría como robándole o lo estaría usando como un mercado, no sé. Yo me gozo por lo que Él es. Sí, me da, ¿qué me da? Me da la vida eterna, es suficiente. Perdón de pecado, es suficiente. No necesito otra cosa. Y esas cosas te das cuenta cuando, por ejemplo, te enfermas y se te va la salud, decís, bueno, ¿para qué quería tener el coche, la casa, la plata y me estoy muriendo? Entonces, lo importante es que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y yo me gozo en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario porque eso permitió y viene y dice, alguno dice, mi nombre está escrito con letras de oro, pero yo creo que está escrito con la sangre de Jesús ese nombre en el libro de la vida, porque Él fue el que pagó el precio, el que me salvó, que me rescató, me perdonó, me justificó y me da un lugar y un acceso a la presencia del Padre y la seguridad de la vida eterna. Amén. Así que 3 puntos importantes: estar firmes en el Señor, unidos o de un mismo sentir en el Señor y gozosos en el Señor. Gozosos en el Señor. No tiene que haber otra cosa. No tiene que haber otra preocupación, otra distracción, mejor dicho, que no sea tener la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a terminar acá. Dios te bendiga. Querida iglesia, vamos a orar.